hemos tardado un poco, pero ya, gracias a los que llegaron pues a tiempo, para no demorarlos más. Bienvenidos a todos, esta es su casa. Hola. Bien. Vamos a disponer el corazón, vamos a abrir el corazón e invitar a la persona más maravillosa que es Jesús a este lugar. Él se honra con cada uno de nosotros cuando reconocemos la verdad. Donde hay un buscador de la verdad, está la acción implícita del Espíritu Santo siempre. Yo creo que estos espacios son adecuados cuando tenemos un corazón inclinado con la actitud correcta para recibir cuál es la verdad. La verdad y la razón a veces son compatibles, a veces no. La verdad y las emociones a veces son compatibles, a veces no. La verdad y los instintos a veces son compatibles, a veces no. Pero la verdad no va a dejar de ser lo que es por lo que nosotros pensemos, sintamos o nos veamos inclinados a hacer. Pero cuando un corazón limpio, sencillo, abierto, en esa actitud, es que la verdad se manifiesta. Es que la verdad resuena en nuestro corazón. Cuando estamos desarmados, que la verdad nos atropella. Hay un pasaje maravilloso en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo tiene el encuentro, el apóstol Pablo antes de recibir su llamamiento apostólico, él tiene un encuentro con el Mesías ya resucitado, camino de Damasco, y cómo la verdad y una actitud en contra de la verdad chocan, y eso produce la caída del apóstol Pablo. Pero aún así la verdad, cuando elige actuar en un lugar, aun a pesar de nuestra disposición, la verdad es capaz de deslumbrarnos, es la gracia. Pero cuando tenemos una actitud correcta de corazón y no reñimos con la verdad y nos dejamos bañar por ella, vamos a recibir mucho de esa verdad. Porque el ser humano está buscando eso, el ser humano está buscando verdad en todo lo que hace, todo lo que hacemos. Así muchas veces no seamos coherentes en esa verdad que nos quiere tocar con nuestra propia vida, porque si nos observamos a nosotros mismos hacia el día, hacemos un viaje hacia el interior, nos vamos a dar cuenta que dentro de nuestro interior hay muchas incoherencias. Hay cosas que deseamos hacer, que anhelamos hacer, que sabemos que necesitamos, pero no tenemos la voluntad para hacerlo. O hay cosas que idealizamos y queremos, pero hacemos otras. O hay cosas que hablamos y no practicamos. O hay cosas que necesitamos y engañados creemos que necesitamos otra. Por eso necesitamos un baño real con la verdad. Y es este pasaje que vamos a tratar a continuación del Evangelio de Juan, que nos muestra cómo Dios nos guía hacia esa verdad. No solo la verdad existencial, o la verdad de todas las cosas, que es la que busca la ciencia, sino la verdad de quiénes somos nosotros, de cuál es nuestro papel, de cuál es nuestro sentido, cuál es nuestro propósito, por qué estamos acá. Esa verdad de nuestra propia vida, la verdad de qué es lo que realmente necesitamos y qué no. Todos necesitamos la verdad, todo el tiempo. Vamos entonces a abrir el corazón para invitar y honrar la verdad. Jesús trae la verdad. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nos ha dejado su Espíritu comisionado con un propósito muy específico, que es glorificar a Jesús y su obra, pero otro propósito que también viene allí como parte de ese paquete espiritual que recibimos nosotros los creyentes, y es la relación con la verdad.
un trabajo del Espíritu Santo en todo hijo de Dios es llevarlo a la verdad. Si tú quieres la verdad exterior, primero debes descubrir qué es mentira y qué no en tu vida. Y eso duele. Cuando nosotros descubrimos autoengaños, mentiras sobre el mundo, sobre nosotros mismos, sobre situaciones, a veces ese despertar a la verdad puede doler. Cuando hay actitudes que nosotros llevamos engañosas y el Espíritu Santo ilumina y nos muestra la verdad, duele desarraigarnos. Pero Él es el maestro, Él es el pedagogo que nos guía hacia la verdad. Ese es un papel muy importante del Espíritu Santo. Si tú quieres verdad en tu vida, iluminar regiones oscuras de tu alma, de tu psique, de tu mente, de cosas que te están pasando y no sabes por qué, de circunstancias que parece que se repiten en circunloquios interminables, en círculos, dando vueltas y siempre se está repitiendo una suerte de patrón en tu vida. El Espíritu Santo está listo para mostrarte cuál es la verdad detrás de ese patrón que se repite en tu vida. Y ojo, a veces ese patrón que se repite en nuestra vida puede traernos muchas sorpresas, porque ese patrón puede el Espíritu Santo, iluminándonos con la verdad, mostrarnos que ese patrón ni siquiera empezó en nosotros, que no empezó en una actitud que hayas tenido tú, sino que a veces muestra que pasaron cosas en el vientre de mamá. Y ese patrón se inició desde el vientre de mamá. Y a veces el Espíritu, que es la verdad, puede mostrar cosas antes del vientre de mamá, antes que estuviéramos en el vientre de mamá. Mostrar dónde se origina un patrón. Y cuando el Espíritu muestra la verdad, dice que la verdad, cuando llega a algún lugar, genera algo que ahora se conoce como uno de los 3 pilares de los derechos fundamentales del hombre, y es la libertad del ser humano. Cuando la verdad llega, lo primero que hace es liberar. Cuando tú pasas de la mentira a la verdad, es una cadena que se rompe. Por eso se habla de cadenas generacionales. Cuando ilumina la verdad esa cadena se rompe. Y tú eres parte de ese proceso. Cuando alguien llega a la verdad, tiene el poder y la autoridad para romper patrones de la vida pasada o cosas que te están sucediendo, que te están acaeciendo en tu tiempo presente. El Espíritu viene a hacer eso y a trabajar eso en nuestra vida. Estemos atentos a ese trabajo del Espíritu Santo. Utilicemos esa herramienta que Dios nos dio tan maravillosa por medio de la gracia del Espíritu, y es la herramienta de aquel que nos va a guiar hacia toda la verdad. Y si tú coincides con la obra del Espíritu Santo y buscas la verdad como Él quiere enseñarte verdad, entonces vas a hacer una sinergia con el Espíritu. Y en esa sinergia Él va a revelar cosas en tu vida. Pero entonces, ¿cómo desarrollo esa sinergia? Con una actitud abierta hacia la verdad, con una actitud sencilla hacia la verdad, con un corazón abierto a recibir esa iluminación en los puntos oscuros. Y si tú haces sinergia con el Espíritu, ahí se va a producir un milagro, un cambio en tu vida. Algo que tú quieres romper va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios y la tuya, por medio del Espíritu Santo, se han alineado. Y cuando la voluntad tuya y la de Dios están alineadas, se va a cumplir prácticamente el 50% de lo que nosotros conocemos como la oración perfecta, que es el Padre Nuestro. Señor, haz tu voluntad en el cielo, en la tierra, como se hace en los cielos. Ese hacer la voluntad en la tierra como se hace en los cielos es producir esa sinergia, esa sincronía entre lo que Dios quiere hacer, porque lo que Dios quiere hacer lo hace, y tu vida. Tú anhelas verdad, Él quiere darte verdad, ahí se produce la magia con el Espíritu. Ahí es donde ocurre el milagro, ahí es donde los patrones familiares se rompen, ahí es donde la mentira o los ciclos de pensamiento que hemos venido teniendo durante tanto tiempo que nos atormentan y muchas veces nos vemos impotentes para transformarlos y cambiarlos, donde el Espíritu llega y transforma con esa verdad. Pero sabes, Él no solo enseña verdad,
Porque el Espíritu Santo no solo se queda como el terapeuta o el psicoanalista que está sentado con un gran diván y hace un escaneo terapéutico y dice, oh, tú tienes esto, tú tienes un conflicto con esto, y ya está. Y ya tú verás qué haces con esa verdad, si es que sí encuentra la verdad, ¿no? El Espíritu Santo dice que te da la fuerza, una vez descubierta esta verdad, te da la fuerza para afrontar esa mentira. Entonces no solamente tienes una revelación, sino que tienes la ayuda para poderla enfrentar. Ese tipo de amistad, de sinergia, de sincronía, es la que quiere el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Para que nuestras oraciones cambien, y nuestras oraciones no siempre sean decir, pedirle a Dios, Señor, cambia mi circunstancia, sino nuestras oraciones sean de un calibre aún más alto. ¿Por qué más alto ese calibre? Porque ya el Espíritu Santo quitó tantas mentiras de tu vida, está transformando tu vida. Al cambiar tu mundo interior, las cosas externas comienzan a ser transformadas. Entonces tu oración va mutando conforme a ese cambio, porque ya no estás orando por circunstancias adversas que quieres que se te quiten de la vida, sino buscando una oración diferente. Una oración, Señor, muéstrame más cómo es tu voluntad para producir más sinergia y ver cómo sorfeo esa ola del Espíritu. Eso es lo que quiere el Espíritu con nosotros, hacer una voluntad única con cada uno de sus hijos. Y para cada uno hay una voluntad especial. Todos nosotros tenemos una voluntad especial de Dios que encontrar, ¿no? Pero para encontrarla, para poder surfearla, disfrutarla y caminar más libremente, Dios se va a encargar primero, y esto para que no nos apresuremos y nos forcemos a experimentar una cantidad de cosas con Dios, sino primero un depuramiento de qué es mentira en nuestro interior. Hay tantos patrones de engaño en nosotros, tantos patrones de engaño, y que lo digan las personas que están casadas, como es darse cuenta de todas las idealizaciones que puedes tener en un matrimonio, de las personas, de cómo debe ser el mundo, y ver que eso nunca encaja. Tus idealizaciones nunca encajan con la realidad. Entonces hay algo que romper ahí, hay algo que romper, porque estoy sufriendo. Siempre la idea de mi vida no encaja con la realidad. Pero cuando el Espíritu de verdad entra a un lugar, vas a sentir que todo comienza a encajar. Y eres parte de aquellas personas que dicen, Señor, ahora entiendo que tú tienes el control de mi vida, ahora entiendo que tú tienes el control de las cosas. Pero cuando yo todavía estoy caminando en muchos patrones de engaño, yo voy a sentir que mi vida está fuera de control, que todo está fuera de control, que soy una víctima de todo. Pero en la medida que el Espíritu Santo va iluminando esas regiones oscuras, vas a comenzar a caminar con una libertad, con un santo cinismo, por decirlo así. Vas más tranquilo y de pasotas por la vida. ¿Por qué? Porque sabes que Él tiene el control y que estás en su voluntad. Jesús es la máxima expresión de la sinergia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Al punto en que cuando recuerden aquella tormenta y los apóstoles estaban supremamente preocupados porque ya la madera del barco comenzaba a crujir y a menearse popa y proa de un lado a otro, y nuestro Señor Jesús hasta roncando allá abajo, y se levanta, me imagino frotándose los ojos, y ustedes, ¿por qué les preocupa? Porque Él sabía que estaba sorteando dentro de la voluntad de Dios y que dentro de la voluntad de Dios. Y en ese viaje había curvas peligrosas, pero que igual no iba a pasar nada, el viaje estaba asegurado. Y eso lo experimentó también Pablo, no solo eso es como una máxima. Pablo cuando encalló, él iba camino a Roma y él encalló en una isla que se llama Isla de Malta. En Isla de Malta un gran naufragio y todos los marineros corrían de un lado para otro precipitados y preocupados por todo lo que estaba ocurriendo, y el apóstol Pablo le dijo, tranquilos, que todos van a regresar con la misma cantidad de pelitos que tienen en sus cabezas, así Dios me ha dicho que van a regresar. Y el apóstol Pablo supremamente tranquilo. Es más,
Tan de malas el apóstol Pablo que hasta lo pica una serpiente cuando llega a Isla de Malta, y él estaba tranquilo porque sabía que Jesús había dicho que si cosa mortífera o animal ponzoñoso los picara, no les iba a pasar nada porque estaban con él. Y efectivamente no les pasó nada, y cuando aquellos hombres en esa isla que vieron al apóstol Pablo sobrevivir a esa picadura de serpiente, pensaron que él era un semidios y lo empezaron a hablar como un dios. Y él aprovechó ese instante del poder de Dios para poder predicar el evangelio a través de ese milagro. Entonces miren qué bueno es poder caminar en esa libertad que yo por ejemplo, si estuviera en el barco camino a Isla de Malta, yo lo primero que hago, si no estoy en allá con la voluntad de Dios, es irme allá a orar, Señor, que no pase nada, Señor, que no pase nada, y las personas dirán, qué tan piadoso este hombre, ¿cierto? Porque todos somos piadosos en el momento de nuestra muerte o cuando estamos ya en una situación límite. ¿Quieren ver una persona piadosa? Al lado de la tumba. Hasta el más ateo se vuelve piadoso. Los he visto. Y no pocos. Los he visto. Miren, yo sería uno de esos, pero ¿qué tal si la unión a la voluntad de Dios es tal que yo sé que no me va a pasar nada? Y pueda extender esa tranquilidad a otras personas. Yo creo que eso es lo que quiere Dios con todos nosotros. Que lo que hemos recibido del Señor podamos darlo. Pero para poder dar del Señor hay que limpiar la casa de mentira con verdad, para que el Señor pueda actuar en la verdad de nosotros. Porque Dios no va a actuar a través de un engaño. Dios va a actuar a través de la verdad. No hay persona perfecta en cuanto a que no tenga engaños, no. Es un proceso, pero en la medida en que el vaso esté más limpio, más va a poder recibir del Señor. Porque más espacio le vamos a dejar para que el Espíritu de verdad opere en nosotros. Entonces honremos ese Espíritu de verdad para que hoy nos toque, nos llene y nos hable qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros, en nuestro interior, para que la presencia de Dios se ponga de manifiesto cada vez más fuerte. Porque así quiere Él. Dios quiere extenderse y está buscando personas que busquen esa sinergia, esa sincronía con la verdad, que sean amantes de la verdad. Señor, yo quiero que me muestres qué está pasando dentro de mí, en mi interior. Y cuando el Espíritu escucha una persona que anhela eso, Él no se resiste, el Espíritu Santo no se resiste a ese tipo de anhelos, porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo. ¿Cómo se va a resistir si es lo que viene a hacer? Padre, gracias Dios por cada corazón aquí presente, por tu amor. Honramos tu presencia aquí, Padre nuestro. Honramos tu presencia en este lugar, para que sea puesta de manifiesta, Señor, tu misericordia, Dios, acá. Padre, te honramos. No son las palabras que digamos, Señor, no es el conocimiento que tengamos. Es la disposición del corazón lo que tú estás buscando. Una persona que realmente quiera comprender la verdad de quién es, de por qué hace lo que hace. Allí estás tú. Porque el que se pregunta eso tiene el 50% ya del terreno ganado, del camino recorrido. Porque ya lo otro, Señor, se va dando solo, natural, orgánicamente. Y yo te doy gracias por eso, Padre. Señor, si alguien ha llegado con carga, con necesidad a este lugar, venga pues, Señor, auxiliar, ayudar, porque en tu nombre estamos hoy reunidos y para tu honra es esto acá. Padre, tu presencia en este lugar. Señor, queremos que sea de tu agrado este espacio y cada corazón, nuestro corazón, que sea de tu agrado, para que puedas actuar en el poder y la dimensión que quieres sobre cada uno, para cambiar la realidad de cada uno, Señor, interceptando nuestra vida, Señor. Eso es lo que necesitamos, Dios. Eso es lo que anhelamos, es lo que deseamos.
Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, mas si es así, calle primeramente a quien está hablando, pero eso es para edificarnos, Señor, y para ponerlo por obras y frutos, que permanezca en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos entonces con el Evangelio de Juan. Ya vamos en el capítulo, vamos a capítulo 14, verso 18, ¿cierto? 15, 18. ¿Sí? Ahí terminamos. Perfecto. Bien, dice capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Muy bien. La palabra mundo, lo decíamos anteriormente, no se refiere a la Pangea, ¿cierto? No se refiere a toda la tierra como tal, al mundo, al globo terráqueo. La palabra mundo acá se refiere a un reino, ¿ya? Un reino está compuesto de personas, ¿ya? Tiene una población, y esa población está unida por unos símbolos. Ejemplo, Colombia está unida por ciertos símbolos que reúne territorio, población, una identidad, un himno, una bandera, etcétera, etcétera. Un patrón de identidad. Entonces, el mundo acá, yo apago el celular, el mundo acá se refiere a un reinado que se opone a otro reinado. Al reinado que se opone a Cristo le llamamos mundo. De ahí se desprende la palabra mundano, ¿no? Una persona mundana es una persona que está identificada con las leyes que gobiernan o que identifican a ese reinado. Entonces, ¿qué leyes identifican el mundo que aborrece a Cristo? No el que aborrece a Cristo, el que aborrece a Cristo. Todos aquellos patrones de conducta, de pensamiento, de identidad que estén en contra de la verdad. Podemos entender una cosa: si Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces el patrón de identidad del mundo corresponde a lo contrario, a la antípoda de lo que es Jesucristo, lo que representa como identidad el Mesías, que es ser camino, o sea, que te conduce hacia Dios. Los caminos del mundo, los caminos que te ofrece el mundo, no te conducen hacia Dios. El camino que te ofrece el mundo no te conduce a Dios. El mundo, ¿qué te puede ofrecer? El mundo te ofrece universidades, el mundo te ofrece un statu quo, un dinero si lo consigues, el mundo te ofrece todo lo que prácticamente es la preocupación de casi el 99.9% de los seres humanos. El mundo te ofrece casi por lo que nosotros nos preocupamos. Continuamente estoy hablando con personas y la mayor cantidad de preocupaciones es el dinero, los hijos, el éxito, porque me va mal, por esto y por lo otro. Eso es lo que es el mundo. Ganarse el mundo es tener carro, casa, beca y salud. Eso es lo que ofrece, es lo que te puede ofrecer el mundo. Claro, y familia, ¿no? Y una bonita familia, eso te puede ofrecer el mundo. Pero el mundo, entonces, ¿a dónde te lleva? Te puede llevar máximo. ¿El mundo es malo en esos términos? No. En esos términos no. Pero en términos de la verdad, el mundo no te puede ofrecer verdad. El mundo no te ofrece un camino, te ofrece muchos caminos, pero esos caminos que el mundo te ofrece no te conducen hacia el Padre. Jesús te conduce hacia otro reino, te conduce hacia el Padre. Por más que estudies en Cambridge, Oxford, Harvard,
Georgetown, cualquier tipo de universidad de estas, la UNAD de México, cualquier tipo de universidad que tú quieras, el título al que tú aspires te ofrece eso, precisamente un título, pero no te va a ofrecer o no te va a llevar ese camino hacia el Padre. Tener la mega empresa no te va a llevar a Dios, te ofrece un camino. El mundo no te puede brindar verdad como Cristo la ofrece. El mundo no te ofrece verdad tampoco. El mundo te ofrece preguntas, pero no te ofrece respuestas. Y el mundo no te puede dar vida. El mundo puede alargar un poco tu vida. El mundo te puede ayudar, la prepagada te puede ayudar. Una consulta médica a tiempo te puede ayudar, ¿verdad? Pero el mundo no te puede garantizar la vida. Y notemos que nuestras preocupaciones casi siempre giran en torno a las cosas del mundo. Y diremos, pues, Pablo, pues porque en el mundo estamos, nuestras preocupaciones deben girar en torno al mundo. Y es verdad. Y es verdad. Pero nuestro corazón y nuestros pensamientos deben ir inclinados a Dios. Y mira solo esto. Si tu mente, si tu corazón y tus emociones, porque el primer mandamiento, lastimosamente lo hemos reducido, simplemente amarás a Dios sobre todas las cosas, y esa reducción está bien, es correcta. Ojo, porque en el original en hebreo dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, dice, con las fuerzas de tu mente y con las fuerzas de tu nefesh, de tu alma, de tu corazón, dice en hebreo. Esto de amar a Dios con las fuerzas con la mente y con el corazón ya implica que vas a tener una actitud frente al mundo diferente. Entonces, yo puedo preocuparme por las cosas del mundo, o mejor, ocuparme de las cosas del mundo, pero mi mente y mi corazón deben de estar enfocadas en las cosas del reino. Si mi mente y corazón están enfocadas en las cosas del reino, entonces la dimensión del mundo que me puede afectar a mí va a ser reducida. O sea, el nivel de que el mundo me va a afectar a mí, el nivel de victimismo que yo tenga frente al mundo va a ser menor si mi corazón y mi mente está inclinada hacia Dios. Entonces, entendamos mundo acá como un reino que se opone al camino, la verdad y la vida. Que te ofrece un camino, sí, el mundo. Que te ofrece una verdad relativa, sí, te lo ofrece. Te ofrece y te dice la siguiente verdad. El mundo te dirá, oye, si tienes dinero eres feliz. El mundo te dirá, si tienes una esposa o un esposo maravilloso y unos hijos, eres feliz. Ve y pregúntale a alguien que esté casado o a alguien que tenga hijos o a alguien que tenga dinero si es feliz. Y sabrás la respuesta y tendrán mil motivos para preocuparse igualmente. Que va a entorpecer la respuesta. Y habrá algunos mentirosos que dicen, sí, yo soy feliz. Hasta que convives con ellos un par de días y te das cuenta de que no lo es. Si el mundo os aborrece, nos están hablando a nosotros. Si el mundo nos aborrece, es decir, preparemos nuestro corazón, porque cuando nosotros recibimos el Espíritu de verdad, por eso quise hacer esa introducción, cuando tú recibes el Espíritu de verdad, lo que está ocurriendo en ti, una vez tú eres lleno del Espíritu Santo, es que tú eres desarraigado, como si tú fueras una planta enraizada en un territorio, y Dios lo que hace es desarraigarte de ese territorio y plantarte en otro. Entonces, ese otro territorio está en una pugna, está en una pelea, en una escaramuza constante con ese otro reino. Y entonces tú vas adquiriendo las dimensiones, el color y la identidad de la tierra en la cual tú fuiste plantado. Entonces fuiste plantado en tierra de oro, tu color va a comenzar a cambiar conforme a ese nuevo reino en el cual tú fuiste plantado. Y entonces, ¿qué ocurre? Aquellos que están en este otro mundo van a aborrecer lo que tú eres, porque no son compatibles. Y en esa incompatibilidad se produce ese aborrecer. Si el mundo os aborrece, sabed que me aborreció a mí primero que a vosotros. Verso 19.
si fueseis del mundo, esta es una expresión que está condicionando a decirnos a nosotros, si ustedes fueran, ¿por qué les está diciendo si ustedes fueran en un futuro hipotético? Porque no lo somos. Porque no somos del mundo. Si ustedes fueran, porque no lo son. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, amaría que habláramos de Dios, amaría que habláramos de Jesús. Estarían esperando a que las personas habláramos de Dios y no nos callarían. Y lugares como esos existirían más y estarían llenos. Un partido clásico y mea culpa entre Nacional y Medellín, por ejemplo, sino que está lleno inmediatamente y gente televisándolo. Alguien que cuente que su vida cambió, que Dios es real. ¿Por qué pensamos? Yo era de este pensamiento antes de tener mi encuentro con Jesús. Yo tenía el siguiente pensamiento. Y de verdad es coherente a lo que uno ve. Y el pensamiento era el siguiente: ¿por qué uno no ve a Dios hacer cosas? ¿Por qué antes hacía cosas y parece como que Dios se volvió un Dios silente, un Dios callado, un Dios de armario, un Dios de rincón, un Dios que no habla? ¿Qué pasó con el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Con el Dios que habló a través de la burra de Balaam, con el Dios que abrió el mar rojo y lo partió, con el Dios que hizo hacer cartílagos, comisuras, carne en unos huesos y levantarlos. El Dios que sanaba a los leprosos, pero ¿dónde está ese Dios al que la gente temía? El que fue columna de fuego y nube de humo y dio a los israelitas por Egipto, ¿dónde está? Esa pregunta me la hacía antes de conocer a Dios y Dios me la respondió, porque Dios responde preguntas que tú te has hecho desde pequeño. Dios las responde en la medida en que tú vas caminando con Él y te acuerdas que tú te hacías esa pregunta y que ya se te había olvidado, y Dios te dice: oye, ¿te acuerdas eso que te preguntabas? Pues mira la razón. Y lo descubres en ese caminar de una manera sencilla, casi como por una inercia tranquila. Y me dijo: porque las buenas noticias no generan drama en el corazón, no venden. Las buenas noticias no venden. Por ejemplo, hace 2 años, con el COVID-19, todos estábamos pegados de los televisores a ver cómo iba el porcentaje, cuándo iba a llegar a Colombia, cuántos contagiados había. Y entonces en todos los magazines de entrevistas llamaban vía satélite a las personas, a los primeros contagiados, a ver cómo les había ido. Y algunos les decían y aprovechaban: no, es que como yo practicaba yoga y era vegetariano, a mí no me pasó nada. Y el otro decía: no, es que yo hago deporte, no me pasaba nada. Y todos especulando, era una especulación, y todos pegados de los televisores. Y generó tanto miedo que los medios de comunicación decían: pero aquí está, esto está muy bueno. Entonces, 3 noticias de COVID y la publicidad de Belrosita, la publicidad del Fabuloso, de los limpiavidrios, de las sopas, de las cosas que tenían porcentaje de alcohol, de los antigripales, todo llenándose. Y todo esto es un círculo vicioso que comienza a vender y estuvo con las personas vendidas de todos los canales de YouTube, porque eso vende, porque nos gusta eso, porque nos gusta consumir lo malo, y eso es lo que vende. Un terremoto y todos: ¿dónde? Dice, pasando. Un aguacero muy fuerte, entonces los mensajes de WhatsApp de la granizada, entonces en el chat de la familia, ahí están todos opinando sobre la granizada que hubo. Esto es lo normal, esto es lo que vende. Pero un matrimonio se restauró y Dios llegó a una familia. Se pasa por algunos lugares, y esa cadena empieza fuerte por allá en algunas mentes piadosas y después empieza a decrecer. Pero el del aguacero, uno de los aguaceros de hace 5 años, fíjate, esto no ocurrió hace 5 años, sigue rotando esa cadena. Y es que así es el corazón del hombre, y nos gusta eso. Y en la medida en que nos gusta eso, lo bueno no vende, y Dios actúa siempre bajito, siempre volando bajo. ¿Saben cuándo me respondió esto el Señor? Una vez que fuimos a un lugar donde habían
se iban a entregar unos paramilitares, 600 hombres armados hasta los dientes, y estuve con unos amigos orando allá en esa vereda. Y después de que estuvimos orando por estos 600 hombres que iban a entregar las armas, muchos arrodillados, llorando, entregándole su vida a Dios y pidiendo perdón a los gritos, reunidos con personas que tenían muchos muertos en su haber. Al otro día, justo al otro día de que fui con mis amigos, al otro día llegaron de la ONU, llegaron diferentes presidentes, veedores de esos acuerdos de diferentes partes del mundo igualmente. Habían helipuertos que estaban preparados allí y nunca nadie se enteró que esos hombres estuvieron arrodillados, gran parte, por lo menos el 70% de los que se arrodillaron allá, pidiéndole perdón a Dios y diciendo que iban a cambiar su vida y aceptando a Jesús muchos en su corazón. Pero eso no vendió porque Dios actúa de esa manera. La verdad muchas veces no hace bulla. La verdad no tiene que ser ruidosa. La mentira tiene que ser ruidosa para que penetre más en el corazón. Tengan temor cuando algo es muy ruidoso. Está cargado de ruido y de pompa. Porque la mentira tiene que disfrazarse muy bien y llamar la atención. Pero el espíritu de la verdad sopla, y su soplo es apacible, y va llegando al corazón, y va penetrando al corazón. Pero en la medida en que tú estés sintonizado con la verdad, Dios te va a mostrar qué es lo que Él está haciendo en el mundo, y te vas a enterar de lo que Dios está haciendo. Cuando no eres del mundo, Dios te va a hacer ver lo que Él está haciendo en el mundo, las cosas que ocurren de Él, y te vas a maravillar de Dios. Y las personas van a decir, pero este parece como en un mundo diferente al que yo estoy viviendo. Y la verdad sí. Porque fuimos desarraigados de un mundo y fuimos implantados en otro. Y recibimos cosas de ese otro mundo. Esa es la realidad de la iglesia. Esa es la locura de la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere con todos nosotros. Así que preparémonos porque vamos a ser aborrecidos. Yo sé que a muchos ya les ha pasado, que han querido compartir de lo que están experimentando y han encontrado en la otra persona un muro infranqueable, cerrado a cal y canto, que no se puede pasar, que no se puede cruzar. A muchos nos ha ocurrido eso. Y con ganas uno de transmitir eso, de enseñar, decir, mire, esto me pasó, por favor, acéptelo. Así no lo crea, por lo menos póngalo en práctica. Que el solo hecho de ponerlo en práctica significa que hay una fe del tamaño de un grano de mostaza. Ahí está una fe del tamaño de una ajonjolí, ahí eso puede hacer algo. Por lo menos experimente, hágalo. Y encuentras rostros cerrados, no quiero, porque el mundo va a aborrecer. Si fueses del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo. Nosotros éramos del mundo y teníamos la perspectiva, los ideales del mundo. Yo cuando era pequeño quería ser bombero, veterinario, mi hermano quería ser panadero, el otro astronauta, lo típico, o policía. Y esos son los ideales del mundo. Ahora quiero ser otra cosa completamente a lo que el mundo quiere. Ahora no quiero tener carro, casa y beca. Ahora si Dios me añade eso, pues maravilloso y gracias Señor. Ahora quiero otra cosa, ahora quiero experimentar más de ese otro mundo, para que de lo que experimente de esa otra naturaleza, de ese mundo, yo pueda traer a este otro mundo. Y en lo que tú logres arañar de ese otro mundo, puedes traer acá. Y ahí nace un misionero, ahí nace un evangelista, ahí nace alguien que está creando el reino de Dios, porque llega y trae. Somos como traficantes, como algo así como contrabandistas del reino de Dios. De lo que traemos de Dios, lo traemos de contrabando a este mundo que lo aborrece. Entonces las leyes de este mundo están en contradicción con las leyes del reino de Dios y nos toca hacer contrabando del reino de Dios y traerlo a este mundo, pero es un contrabando que sale gratis y que conviene, es un contrabando bueno. Dice, pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije,
No es el siervo mayor que su Señor. ¿Recuerdan cuando él dijo esta palabra? Fue precisamente en el lavatorio de los pies. Así que la enseñanza de Juan sigue encadenada, la palabra encadenada fuerte sigue concatenada a el lavatorio de pies. Todavía no hemos salido de esa esfera de enseñanza, de pedagogía de Jesús desde el lavatorio de los pies, desde ese principio del servicio, ¿ya? Entonces dice, no es el siervo mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si guardaren mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todas estas cosas las harán con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Vale, y hay algo muy importante. Esta expresión está en los 4 evangelios. La palabra el siervo no es más que su Señor. Uno podría interpretar esta palabra a la ligera de la siguiente manera. Decir que Jesús está diciendo, yo soy la cabeza y ustedes están por debajo y ustedes no se crean más. No se trata de eso. En los evangelios anteriores, esta expresión que Jesús decía tenía un contexto muy particular y específico, y era el siguiente. Si tú estás sufriendo, es decir, si tú estás sufriendo por algo, que entiendas que Jesús también sufrió por enseñar la verdad, que la verdad está en una continua fricción con el mundo, y esa fricción se traduce en dolor para aquel que es seguidor de Cristo, para aquel que está lleno del Espíritu Santo. Nos están anticipando que en este mundo que está en contradicción con el reino al cual nosotros pertenecemos y somos ciudadanos y tenemos esa identidad, en esa pugna va a haber un choque. Ese choque se puede reflejar o se puede expresar en sufrimiento en este mundo. Es decir, nos está anticipando que vamos a sufrir, como Él sufrió. Que nadie va a decir, porque yo soy de Cristo, me la voy a pasar de vida de muelle, violines y rosas, cítaras y trompeticas. No, eso no ocurrirá. Porque Él también sufrió y porque en el entretanto que estemos en este mundo, vamos a pasar esa fricción. Así que esperemos que esa fricción la tengamos. Sí, pero ojo, esa fricción la vamos a tener en paz y en libertad. En paz y en libertad. Pero fricción vamos a tener en este mundo. Con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la empresa, con las leyes que empiezan a aprobarse en los países. Con tantas cosas puede ocurrir este tipo de cosas. Todo, esa fricción la vamos a tener. Cuando Jesús dice, no he venido a traer, ¿ustedes creen que viene a traer la paz entendida como la pax romana o la tregua de no agresión? No se refería a esa paz. El shalom se refería a estar en paz con Dios. Esa paz, shalom, es estar reconciliado con Dios. Él vino a traer la reconciliación con Dios, no a que los hombres se dejaran de pegar o de matar por cosas triviales. Él no vino a dejar esa paz. Dice, el príncipe de paz es el que vino a traer esa paz. No, Jesús vino, la paz que nos enseña es paz, shalom. Shalom en hebreo significa reconciliación. ¿Con quién? Con Dios. Esa es la paz que vino a traer Él. Eso sí, si yo estoy reconciliado con Dios, voy a manifestar esa paz mundana, pues esa paz de no agresión. Pero por primero unido a esa paz con Dios, de ahí proviene todo. Muy diferente a la paz de Gandhi. La paz de Gandhi era una paz en lo natural. La paz de Dios es, estoy en paz con Dios, por lo tanto, amo al prójimo y estaré en paz con Él para estar en paz con Dios. Es muy diferente. Entonces, nótese que acá, cuando dice que tendremos sufrimiento, aún a pesar de que tengamos esa reconciliación, por estar en dos mundos, siendo de otro mundo, viviendo en este mundo, vamos a sufrir. Somos como terrícolas colonizando Marte, con unos casquitos, pero en ese clima, en esa atmósfera y en esa presión atmosférica terrible que se supone hay en Marte, entonces es un clima hostil para nosotros, pero bueno, tenemos el casquito por lo menos del espíritu. Eso en los 3 evangelios. En Juan, el 4 evangelio, esta palabra significa mucho más. No es el siervo mayor que su Señor.
significa que así como Él sirvió, ellos no son mayores que Él y han de hacer lo mismo que Él hizo, es decir, ser siervos del mundo. Los apóstoles, en imitación de Cristo, no vinieron a ser servidos y exaltados. ¡Ay, ustedes conocieron a Cristo! Venga, sí, ábranle las puertas, ahí viene el apóstol Pablo. Rosas, ábranle el camino a los apóstoles y háganles el cortejo de felicidad porque Él viene los apóstoles. Ellos no vienen a ser glorificados. De hecho, si leemos la historia de cada uno de los apóstoles y cómo evangelizaron el mundo según la tradición, les fue terrible. Pasaron cosas maravillosas, pero les fue terrible porque fueron punta de lanza. Fueron los primeros colonos nuevos de un mundo nuevo en un mundo antiguo que los aborrecía. Por lo menos ahora tenemos ya ciertos territorios colonizados y es más fácil hablar de Dios en algunos lugares. Pero para ellos fue muy difícil. Y el siervo no es más que su Señor, se refiere a que si Cristo sirvió, la actitud de todos nosotros ha de ser de servicio. No vinimos a ser exaltados, sino que vinimos a servir, porque nadie es más que el Maestro. Y esta connotación solo la encontramos en el Evangelio de Juan, porque está vinculada al pasaje del lavatorio de los pies, donde les está enseñando el servicio, su misión como Mesías era servir. Entonces él estaba indicando el servicio, el amor que simplemente se da como un siervo, aún sin importar el abolengo, la dignidad, el cargo o cualquier tipo de jerarquía que humanamente se pueda creer, ostentar o tener. La actitud de todo creyente es servicio. Ya lo hemos dicho varias veces, la palabra ministro, de hecho, ministro en griego significa servidor. Un ministro es un servidor, no es alguien que viene a ser servido. Piensen, relacionen eso con el ámbito político y piensen si se cumple. Bien. Pero todas estas cosas las harán con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, o sea, no conocen al Padre. ¿Por qué no conocen al Padre? Porque no están reconciliados con Él. Yo no puedo conocer a Dios si no tengo ese shalom, esa reconciliación, y puedo disfrutar de Él. Esa reconciliación es estar en paz con Dios. Esa es la verdadera reconciliación. Dice el verso 22, si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que a mí me aborrece, también aborrece a mi Padre. Esa es una palabra de Jesús de plena coherencia. En tanto, si Él fue enviado por el Padre, y el Padre es la verdad, el que lo rechaza a Él, rechaza la verdad. Si rechazan a Jesús, rechazan al Padre, porque Él está unido al Padre. Sí, Daniel. Correcto. Es eso, exactamente eso. Si no hay ley, no hay pecado. Correcto. Y también es análogo a otra palabra de la Escritura, y es al que mucho se le da, mucho se le exige. Dios, dame más. Bueno, piénselo dos veces. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, bendita ignorancia, no, tampoco se trata de reivindicar la ignorancia, porque el conocimiento de Dios es libertad, y vivir en ignorancia es vivir esclavo. Ya como Dios juzga a una persona que vive en ignorancia, ya no nos compete, pero sabemos que el juicio no es el mismo el que conoce, o el que conoció, o el que escuchó, y desaprobó o rechazó, no es el mismo, y ya eso es palabra textual de Jesús. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que a mí me aborrece, también aborrece a mi Padre, verso 24. Si no hubiera hecho entre ellos obra que ninguno otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora no solo han visto, sino que me aborrecieron a mí y a mi Padre. Correcto. ¿Por qué estas palabras?
porque él dijo una cosa y es entendible que cualquiera puede decir lo que quiera. Yo puedo decir que yo vengo del año 2035 y que regresé aquí a advertir de una crisis económica mundial y que por eso estoy acá. Puedo decir lo que quiera, puedo decir cualquier locura, ¿cierto? Pero, a ver, si usted está hablando algo, tiene que probarlo. Y la ley de Dios decía, hablaba de eso, la ley de Dios dice, en el libro de Deuteronomio, dice que toda acusación, o para todo juicio, donde haya una acusación, donde se quiera encontrar verdad, esa acusación o ese juicio, aquel que esté llevando a cabo este juicio, debe estar acompañado de 3 testigos. Esto exigía la ley judía. Son 3 testigos para ratificar en un juicio que algo es verdadero o falso. Es necesario entonces, dentro de la ley, esos 3 testigos. Jesús, como es un cumplidor de la ley, a cabo y rabo, también aquí en este pasaje nos está hablando de 3 testigos. ¿Bien? Bien, entonces, ¿cuál fue el primer testigo acá? Jesús fue el primer testigo. ¿Jesús de quién fue testigo cuando hacía un milagro? ¿De quién fue testigo Jesús? Que el Padre lo había enviado, porque nadie es testigo de sí mismo, ¿cierto? Jesús fue testigo, atestiguó que el Padre lo enviaba, ¿cómo? Rubricando su mensaje con señales, prodigios y milagros. Si yo veo una señal, un prodigio y un milagro, y una palabra, yo, bueno, si este dice algo y ocurre un milagro, yo por lo menos me lo pienso 2 veces. Si dicen que diga que hable cualquier cosa, ¿cierto? El que sueña loterías, el que diga lo que quiera decir. Pero cuando eso viene acompañado por señales que ni la carne ni la sangre, que ningún ser humano puede hacer, como resucitar a un muerto, como decirle a un ciego vea y el ciego va a comenzar a ver, al cojo comience a andar, al enfermo alíviese y ya, a los leprosos límpiese y ya está, a la tempestad cálmese y se calmaba, a 3 panes multiplíquense y convertirse en 5,000, proporcional a los peces, y alimentar una cantidad de gente. Si yo no hubiera hecho eso, hombre, entendería que puedan creerme o no. Pero dice, si hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora no solo han visto, sino que me aborrecieron a mí y a mi Padre. Yo que soy el testigo, fui aborrecido. Y aquel del cual yo doy testimonio, también es aborrecido. O sea, aborrecen a Jesús y aborrecen al Padre. Pero es para que se cumpla la palabra. Alguien que me pueda ir buscando el Salmo 35, Salmo capítulo 35, verso 19. Esa es la palabra que Jesús está diciendo para que se cumpla la palabra, para que no vamos a pasar de alto ese versículo. Y cuando lo tengan, me hacen una señita. Es que el juicio es impresionante. Entonces, si no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora no solo lo han visto, sino que me aborrecieron a mí, a mi Padre. Pero es para que se cumpla la palabra que en la ley de ellos está escrita. Salmo 35, 19. Ese es. Abro comillas porque está parafraseando un pasaje del Antiguo Testamento. Dice, me aborrecieron sin motivo. O sea, cuando David, ese salmo es del rey David, cuando David pronuncia proféticamente ese salmo, se estaba refiriendo a que las personas iban a aborrecer la luz. Unas personas en una caverna, llega alguien con una linterna y le dice, venga, encontré la salida. No, ¿cuál salida? Y les muestra que ahí está la salida, les muestra fotografías de la salida, les sale con una tablet, mire, es que la salida es allá. No le creemos. ¿Qué más puede hacer él? Si hasta milagros hizo y resucitó muertos. Me aborrecieron sin motivo. Entonces Jesús está diciendo, esa palabra hablaba de mí. Cuando venga el Paráclito,
La palabra paracleto significa el abogado. Cuando llegue el defensor, algunas traducciones dirán aquel que da consuelo, el consolador, el defensor, el abogado o el paráclito. ¿Cierto? Los van a encontrar en diferentes traducciones. Todo apunta hacia lo mismo. En el juicio romano, en el derecho romano, que fue donde se creó la figura de lo que ahora se conoce como los abogados, ¿cierto? Muy queridos, por cierto, por todos. Ellos también. Yo estudié derecho. Muchas risas, muchos abogados en el grupo, benditos sean. Muy bien. Muchos paráclitos. El abogado era una figura muy dentro de la ideología del derecho romano, los principios del derecho romano, era una figura muy bonita, era una figura que está cargada de algo bello y es un defensor de la verdad. Así trataban los antiguos escritores del derecho romano y los historiadores que hablaban, por ejemplo, de los juicios, que eran los defensores de la verdad. Los defensores de la verdad, eso era un abogado, alguien que defiende la verdad. Ahora el abogado es el que, muchos abogados, algunos, por qué no decir muy pocos, es buscar los falsos testimonios para poder encajar en las leyes, ¿ya? Pero normalmente el abogado era alguien que defendía un vínculo con la verdad, era un defensor de la verdad. Entonces por eso nuestro Señor utiliza esa expresión, porque era bien conocida. Entonces, el paráclito es alguien que va a defender la verdad dentro de ti, es alguien que te va a defender, esa verdad del reino al que tú estás representando. Miren que Jesús nunca nos llama a nosotros a defendernos. Jesús nunca dice, defiéndete, pon la otra mejilla. Jesús dice, en un juicio, cuando estén en un juicio, les dice a los apóstoles, cuando estén en un juicio, no se turben, no se preocupen, porque vendrá el defensor, porque como el defensor, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, y ama la verdad, el Espíritu de la verdad que está en ustedes, va a actuar por ustedes, así que ustedes no se tienen que defender, porque el Espíritu es el que los va a defender. El Espíritu de la verdad es el que defiende tu causa. El cristiano no defiende ni es abogado de su propia causa, sino que encomendado al Espíritu actúa y permite que el Paráclitos haga esa función. Esa es la función del Paráclito. También dice que yo os enviaré de parte del Padre. Él dará testimonio de mí. Entonces aquí se configura una tripartita, una triada de testigos, la triada que ya en Deuteronomio exigía la ley. ¿Cuál era esa triada? Lo que estamos hablando, en un juicio, ¿qué es un juicio? Es buscar la verdad. ¿Qué hace un juez en un juicio? Busca la verdad para poder dar un veredicto. ¿Qué es un veredicto? Es, esto es verdad, esto no. Bueno, conforme a ley, pero en la ley divina es la verdad o la mentira. Descubrir la verdad de la mentira, ese es el juicio. Entonces el Espíritu Santo va a procurar esa verdad en nosotros. Y entonces, ¿cuáles testigos hay acá? Tenemos, por un lado, a Jesús. Jesús es el primer testigo de la verdad. ¿Por qué Jesús es el primer testigo? Porque Él proviene de la verdad. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Él es el primer testigo porque Él, habitando en la verdad, fue arrojado a este mundo, la verdad misma, para dar testimonio de esa verdad. Yo conozco al Padre, mira, si me has visto a mí, has visto al Padre. Soy un testigo directo de la verdad. Si tú me ves a mí, soy como una especie de caleidoscopio. Si me ves a mí, así veas una forma en mí, detrás de esa forma hay una fuente. Y yo represento y soy la imagen visible de esa fuente, que para ustedes, seres materiales, es invisible. Soy el primer testigo de la verdad y de la luz. ¿Cuál es el segundo testigo entonces? El Espíritu Santo.
es el segundo testigo. Pero el Espíritu Santo es bien curioso, el Espíritu Santo va a dar testimonio de que las palabras de Jesús son verdad. Jesús, testigo del Padre, imagen del Dios invisible. El Espíritu Santo, testigo de la obra de Cristo, ¿a través de quiénes? De los apóstoles que iban a ser terceros testigos junto al Espíritu Santo. Entonces tenemos a Cristo, al Espíritu Santo y a los creyentes en cabeza de los apóstoles. Nosotros por eso somos testigos del Padre también. Somos testigos de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y si somos testigos de Cristo, somos testigos de que el Padre es verdad. Así que estamos haciendo la obra de Cristo y por eso nos llamamos cristianos. Porque lo mismo que hizo Cristo lo hacemos nosotros. Dar testimonio del Padre y de la luz. Eso es otro tema aparte. La persistencia del alma es otro tema muy aparte. Voy a detenerme aquí un largo rato cuando dice: cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de parte del Padre. Permítanme hacer un paréntesis histórico, no lo voy a alargar mucho porque esto es de libros enteros, ¿cierto? Usted te reí también. Esta palabra procede del Padre. Si ustedes, por ejemplo, ven el credo, lo que llaman el credo el de Constantino, niceno constantinopolitano, año 319 después de Cristo, cuando el emperador Constantino termina de darle forma a lo que es, digámoslo así, como el signo de fe máximo por antonomasia o por excelencia o primordial, que se llama el credo, ¿cierto? Van a notar que es el que casi que en totalidad es el que nosotros conservamos actualmente, casi que en su totalidad. Miren esta palabra que dice que el Espíritu Santo procede del Padre, ¿no? Pero en el credo nosotros leemos, ¿y el Espíritu que procede de dónde? Del Padre y del Hijo. Ese y procede del Padre y del Hijo es una cláusula que se añade mucho tiempo después a través de ciertas disertaciones desde el lado de la Iglesia Latina. Para decir que hay una Iglesia Latina, tenemos que decir que hay una Iglesia que no es latina. Y para decir que hay una Iglesia Latina y otra que no es latina, me voy a remontar a hechos históricos, al Imperio Romano. Recuerden que en épocas del Imperio Romano hubo una división entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? El Imperio Romano de Oriente tenía su cabeza en Constantinopla, ¿ya? Lo que actualmente ahora es Turquía, y tenían una catedral magnífica que está en Turquía, la famosa catedral de Santa Sofía, que los musulmanes todavía como que no destruyeron, porque les parecía tan maravillosa y no la destruyeron. Pero en ese momento la iglesia tenía los diferentes obispos. Estaba el obispo de Roma, que luego se empezó a llamar Papa, pero también existía el obispo de Éfeso, el obispo de Constantinopla, y casi que tenían todos el mismo rango y la misma jerarquía. Luego, con el cisma por la época de las cruzadas y cuando los musulmanes atacaron al imperio occidental, al imperio oriental, actualmente Turquía, los orientales no recibieron auxilio del imperio romano. Les estoy haciendo una caricatura de lo que pasó para poder seguir con el tema. Ellos acusando que los latinos, o sea, la parte romana no les auxilió y dejaron que los musulmanes, que los sarracenos entraran a conquistarlos a ellos, ¿cierto? Entonces empezó a formarse algo que se llama un cisma. Un cisma es una división. Entonces ahí se generó el cisma de Oriente y el cisma de Occidente. Y los obispos
de Oriente, los obispos en su capital allá en Turquía, comenzaron a despreciar la autoridad del obispo de Roma, que comenzó a llamarse el Papa, ¿cierto? Comenzó a llamarse el Papa. No siempre se le llamó Papa, sino el obispo de Roma, y el obispo de Roma tenía cierta prelación. Dime. Son los que ahora conocemos como la Iglesia Ortodoxa, ¿cierto? Algo ortodoxo es algo que está afincado a los principios conservadores de algo, ¿cierto? Algo que es ortodoxo es algo que está afincado, que no se va en ciertos vuelos, sino que va a lo fundamental. Y ahí llamamos algo que esta forma es muy ortodoxa, ¿no? Es eso. Entonces, tenemos aquí este punto que es muy importante porque en ese cisma, casi que la única diferencia, hay solo dos diferencias entre la Iglesia católica. La palabra católica significa universal, ese término se acuñó por allá, bueno, eso es otro tema, pero es la Iglesia universal, y en la Iglesia oriental, lo único que la diferencia es la no obediencia al obispo de Roma, la no sumisión al obispo de Roma, sino que ellos tienen su propio obispo, pero dejaron de llamarle obispo y comenzaron a llamarle patriarca. El patriarca actual de la Iglesia ortodoxa es el patriarca Kirill, que está ahora en Rusia, ¿no? En esta diferencia de la no sumisión a Roma también va acompañada de la no aceptación de una cláusula. ¿Qué cláusula? La cláusula que es conocida como la cláusula filioque. ¿Qué significa filioque? De filio. Filio significa de pertenencia a, de procedencia de. Por eso uno habla en derecho de la filiación, o una filiación genética. Filiación significa que tú procedes de una madre o de un padre. Filio, o filo, en italiano es hijo, o sea, que procedo de. Mi padre es porque es de quien yo procedo. ¿Sí? No, son de corriente norteamericana que emigraron mucho tiempo después a reevangelizar, son más de corriente evangélica protestante que llegaron a Rusia, no tienen nada que ver con la Iglesia ortodoxa. Bien, entonces, lo que diferencia a la Iglesia latina de la Iglesia ortodoxa, o sea, la Iglesia católica de la Iglesia ortodoxa es la cláusula filioque, que significa que para los ortodoxos dicen el Espíritu Santo procede del Padre, porque Jesús dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero la Iglesia latina, por allá llegando al año 300, por San Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, maravilloso pensador, él en sus escritos comenzó a decir que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Y eso fue como acrecentándose a tal punto que prácticamente todas las confesiones, tanto protestantes como católica o de corriente latina, se identifican con la cláusula filioque, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque argumentando que hay otros textos en la Biblia, no me gusta ponerme teológico, pero me detuve y aquí pues no nos detengamos. Y entonces, normalmente vamos a ver que todas las confesiones actuales, excepto las ortodoxas, dicen el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y no hay ningún problema con eso, excepto la ortodoxa. ¿Por qué? En las cartas apostólicas, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en alguna de ellas, dice, y el Espíritu de Cristo que está en vuestros corazones, y si es de Cristo, es porque también procede de Cristo, ¿cierto? Entonces se argumenta así. El Papa, eso fue el Papa León III, el Papa León III fue forzado por la Iglesia Latina a promulgar como una herejía el hecho de que los ortodoxos no aceptaran la cláusula filioque, pero entonces él mandó a tallar sobre piedra el hecho de decir, nuestros hermanos piensan esto, pero es porque no han encontrado la revelación de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y se quedan así, como para que no quedara como herejía. Y así ha sido forzado a través de la historia, y lo dejo ahí porque hay mucha arena que cortar ahí. El caso es que normalmente, por eso en el credo vamos a escuchar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, por una cláusula que fue aceptada en el año 700 después de Cristo
donde para la doctrina universal de la Iglesia se aceptó que el Espíritu Santo no solamente procede del Padre, sino que procede del Padre y del Hijo. A ver, ¿esto para qué? ¿Esto en qué afecta nuestra vida espiritual? La verdad, en nada. Y es a lo que nosotros llamamos, o a lo que yo suelo llamar, las minucias teológicas, que han dividido y han hecho que poblaciones digan que tienen la verdad y los otros no, y otros que están por ahí desprevenidos en un parque, reciben el Espíritu Santo sin saber si lo recibieron de Cristo o del Padre y comienzan a ver milagros y cosas. Es bueno aprender de cómo se producen los cismas, sí es bueno, ese conocimiento es bueno, pero para mí el verdadero cisma es no experimentar lo que está aquí escrito. El verdadero cisma es cuando tú no experimentas lo que está aquí escrito de verdad, ¿ya? Sea que adhieras o no a la cláusula filioque, pues, pero aquí si estaríamos en la iglesia ortodoxa nos estarían viendo con cara de, pero eso es muy importante, pero porque ellos ratificaron la diferencia de Roma y de la iglesia latina precisamente por eso, en eso se hicieron. Dolor de espalda. Dice, entonces, cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces entendamos también que en orden a este pasaje, Él se está refiriendo al testimonio, el que da testimonio del Padre y del Hijo. Cuando lo lean se acordarán de la cláusula filioque. Verso 27. Y que vosotros daréis también testimonio porque desde el principio estáis conmigo. ¿Qué significa desde el principio estáis conmigo? Para responderle a Manuel. Y porque obviamente lo teníamos que hacerlo acá. ¿Por qué los apóstoles pueden dar testimonio de Jesús? Porque están desde el principio de su ministerio público, no se vaya tan atrás, desde el ministerio público, desde el inicio de su testimonio. Como ellos fueron testigos de los milagros, las señales, los prodigios, y que su palabra era veraz, que su palabra era real, como ellos vieron eso, entonces ellos pueden ser testigos desde el principio. Por esa misma razón, como el apóstol Pablo conocía estas palabras, conocía las frases, adagios y palabras de Jesús, al encontrarse con esta expresión, el apóstol Pablo habla de sí mismo como un abortivo. Por eso el apóstol Pablo dice, yo fui como un abortivo, yo llegué como a lo último, como el niño no deseado, a ser parte del cuerpo apostólico, porque yo no fui testigo desde el principio. El apóstol Pablo no fue testigo desde las cosas del principio, pero mucho cuidado, porque el apóstol Pablo no fue enseñado por nadie. Algunos piensan que el apóstol Pablo fue evangelizado por Ananías, ¿no? Ananías solo puso las manos, impuso manos sobre Pablo para que las escamas cayeran de los ojos y él pudiera ver. O sea, él fue un intermediario de la gracia de Dios, pero el apóstol Pablo realmente recibió el evangelio en el desierto de Arabia. El apóstol Pablo estuvo 3 años en un desierto, como los antiguos profetas, recibiendo una revelación. A tal punto llegó el grado de revelación que tuvo el apóstol Pablo, que él muchas veces no sabía si él estaba viviendo en la tierra o en el cielo, si estaba viviendo en su cuerpo o fuera de él, o si lo que él estaba viviendo era en el espíritu o en el cuerpo, porque Dios se lo llevaba en espíritu. Pero para no parecer pretencioso, en la carta a los Gálatas él dice, sé de un hombre que si en la carne, no lo sé, o soñando, no lo sé, vivió cosas muy reveladoras y que es difícil de hablarlas y ponerlas en palabras. Él habla de eso, pero pues todos sabemos que se está refiriendo a sí mismo, pero en un acto como de sencillez, para no parecer más de lo que es, simplemente porque Dios le reveló el Evangelio cara a cara. Así que el apóstol Pablo también fue un testigo, pero de Jesús resucitado, no desde el principio, pero igualmente fue un testigo. Y eso fue la causa por la que al apóstol siempre se le atacó tanto. El apóstol Pablo en todas las cartas, yo ya he dicho mucho eso, pero como hay personas nuevas, van a notar digámoslo, en la exposición del apóstol Pablo que él siempre está defendiendo su apostolado. Todos los apóstoles inician todos relajados.
dando gracias, muy contentos, orando, tranquilos, sabiendo quiénes son. Pero al apóstol Pablo en cada carta siempre le tocaba defender su identidad, su procedencia. Como vean que yo sí soy apóstol, pues. Siempre apóstol de Jesucristo, comisionado por el Señor para predicar las buenas nuevas. ¿Por qué tenía que defender su apostolado? Precisamente porque su apostolado era atacado, porque él no fue testigo presencial de todo su ministerio público. ¿Vale? Y gracias a eso, tú también puedes entender cosas que quizás te estén pasando. Es que yo no pertenezco a este lugar, es que yo no tengo esta jerarquía. Entonces, ¿tú por qué vas a hacer eso? Y a ver, ¿dónde está tu credencial? A ver, ¿tú qué? ¿O a qué comunidad perteneces? O dime quién te recomendó. ¿Qué me ha pasado? Yo, la verdad, nadie. Yo solo he vivido cosas con Dios y eso es lo que puedo ofrecer. Y viene recomendado, ¿y quién es tu cobertura? ¿Y quién es tu paraguas? ¿Y vienes de qué? Yo no sé, yo una vez en un parque recibí el Espíritu Santo y yo hablo de eso. No puedo hacer más nada. No puedo hacer más nada. Y eso le pasaba al apóstol Pablo. Todo el tiempo, y nos va a pasar a nosotros, porque a todos los que lleguemos después nos va a pasar por algún lado. Así que preparemos. Que las credenciales las ponga Dios. Las credenciales del hombre son muy bonitas, pero las credenciales que da Dios son maravillosas y dan muchos frutos. Que sea Dios mismo y el Espíritu Santo el que dé testimonio de Jesús a través de nosotros. Que no seamos nosotros mismos, ni nuestros estudios, ni nuestras cartas de recomendación. Que sea el Espíritu Santo haciendo algo a través de nosotros, y lo que hace a través de ti, es decir, lo que está diciendo esta persona es verdad y lo que estamos diciendo es Jesús. Entonces dirán que Jesús es verdad, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús. Esa es la razón de todo eso. Bien, y vosotros daréis también testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. ¿Qué es el testimonio? Testimonio es ser testigo de algo. Un testimonio es cuando yo vi algo y de lo que yo veo hablo. Así que el testigo no es el protagonista. El testigo en ningún momento puede ser protagonista. Si yo soy testigo de un acontecimiento, yo no soy el protagonista de eso, sino que yo soy testigo de algo que pasó en mí. Por eso no nos predicamos a nosotros mismos, somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ese es el verdadero testimonio, el que no es a favor nuestro. Si no fuera testigo de su propia causa, Dios mío, casi todo lo que uno ha hecho son errores y Dios preparando errores. Desanimaríamos a todas las personas. ¿Ustedes se imaginan? Capítulo 16, verso 1. Esto os he dicho para que no os escandalicéis. La palabra escándalo, vista desde el punto de vista semita o hebreo, es cuando la verdad, el escándalo es cuando la verdad me produce fricción y sufrimiento. Un escándalo, digamos así, en este sentido, es cuando yo no puedo con la verdad. En ese contexto. Esto os he dicho para que no se... En otro contexto, el escándalo es cuando yo presumo, por ejemplo, en Romanos, creo que es el capítulo 16, cuando el apóstol Pablo habla del escándalo, es cuando yo estoy creyendo que mis prácticas de fe o religiosas o devocionales son superiores a las de otro, y yo juzgo al otro por mis prácticas religiosas. Es que en mi congregación nosotros ayunan. Ustedes no ayunan. No es que nosotros no damos el diezmo, sino que nosotros damos el veinteño, ¿no? Ustedes están muy atrás todavía. No, es que nosotros, esas rodillas suyas están nuevecitas, las mías están llenas de llagas, miren. No, es que ustedes no guardan el Shabbat, el sábado, no, a ustedes les falta mucho, es que ustedes no saben hebreo, no les enseñan en esa congregación hebreo. No, sin el hebreo y el idioma original ustedes no van a poder llegar a Cristo, porque es el idioma que Cristo hablaba. Y empiezo a menospreciar las prácticas espirituales de otros en virtud de la que creo superior o la propia. Eso es otro tipo de escándalo. Y ese sí que es peligroso, porque aquel que escandaliza en aras de demostrar su superioridad, lo único que está haciendo es demostrar que es un bebé en la fe. Que es un bebé en la fe. El que escandaliza de esta manera está demostrando que es un neófito, que es un bebé en la fe. Es alguien que simplemente no conoce la fe.
¿Se han encontrado alguna vez con alguien que escandalice de esa forma o no? Yo recuerdo cierto día que estaba hablando con una persona que comenzó un proceso de conversión muy bonito. Y se me acerca, yo estaba como en un despacho, en ese tiempo tenía un negocio de propiedad horizontal, y se me acerca a un despacho, una oficina que teníamos allí, y comienza a contar de lo maravilloso que era el camino de Dios. Yo muy emocionado quería escucharlo, pensé que me iba a contar, bueno, mi vida se restauró, todo eso, y me dice, no, miren, es que este camino es muy difícil, pero esto es para muy pocos. Es que aguantar 7 días en silencio, y esto es para muy pocos, eso no es para todo el mundo, eso que cualquiera se mete y venga, que el camino de Jesús es fácil, no. Y estar en silencio, comer lo que me corresponde, el ayuno, hay que comer este pan a esta hora, y hacemos esto, y es que eso no es para todo el mundo, y es que esto no es para todo el mundo, y lo repetía. Yo en ese momento dije, Dios mío, si tú no me hubieras tocado siendo lo peorcito, Dios mío, yo creo que hubiera pensado que yo no hubiera servido para el Evangelio, porque lo que hace este hombre definitivamente yo no hubiera sido capaz de hacer, ni por ti ni por nadie. Y contándome todas las cosas. Ya después de 5 meses, claro, como uno no es capaz de vivir la vida espiritual en sus fuerzas, porque lo que es del espíritu no se puede vivir en la carne, ese hombre después lo terminé viendo practicando karate y haciendo tai chi, posiciones de karate, y le pregunté, bueno, ¿y seguiste yendo a ese grupo? Pero como que no volví a ir. Cuando uno se toma las cosas del espíritu en su propia fuerza, entonces tarde que temprano va a llegar a un agotamiento. Porque lo que es del espíritu, la carne lo puede intentar emular o disfrazar, pero no es así. Y si por el espíritu te lleva a hacer cosas que humanamente sean muy difíciles, que sea por el espíritu. Porque si es iniciativa de la carne es y de nada aprovecha, más si es del espíritu, trasciende para vida eterna. Capítulo 16, verso 1. Esto es hecho para que no os escandalicéis. Una palabra nos lleva a tantas cosas. Verso 2. Os echarán de la sinagoga. Os echarán de la sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Una sinagoga es como decir una especie de recinto donde los judíos tienen diferentes prácticas. Una de las prácticas es hacer determinadas festividades, como decir una capilla. Otra es la de predicar o hablar la Torá. La Torá leían. Entonces en la sinagoga hacían 3 oraciones y escogían 3 pasajes. Entonces un pasaje de la ley, otro pasaje de los profetas. Entonces ley, profeta, y alguien hacía una oración inicial o hacía una introducción. Esas eran las 3 fases de la sinagoga. Jesús predicó muchas veces en sinagoga. Ahí fue donde él leyó al iniciar su ministerio público ese capítulo de Isaías 61, en un rollito. Ellos leían los rollos, y a Jesús le correspondió leer Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a predicar las buenas nuevas, a sanar a los de quebrantado corazón, a predicar la libertad al cautivo, el año nuevo y agradable del Señor, etc. Todo Isaías 61, cuando él lo predica, él dice: y ciertamente les digo, que era como la reflexión del que leía un pasaje de la Torá, este pasaje se ha cumplido hoy. Y muchos se alegraron, que fue: yo soy el que habla que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque recientemente había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, estas sinagogas se formaron después del cautiverio de los judíos en Babilonia, ¿cierto? Estamos hablando más o menos del año 565 a.C. Sí. Hubo varios, porque también los asirios, estuvieron en cautiverio ante los asirios, estuvieron en Egipto y estuvieron en Babilonia. Pero estas sinagogas se formaron después del cautiverio. ¿Por qué? Porque una facción, los fariseos, ahí se generó esa facción, estos fariseos, para conservar la ley, como no había templo y había que reconstruirlo, entonces ellos no tenían dónde leer las escrituras, que antes se leían en el templo. Y como no tenían dónde leerla, ellos formaron las famosas sinagogas para poder preservar la ley y enseñarla y transmitirla a toda la población.
mientras reconstruían el templo. Y ahí está el libro de Nehemías, donde se narra pues todas las peripecias de la construcción del templo de Jerusalén. Entonces esas sinagogas perduran hasta hoy y nacen a partir de ese movimiento, ¿no? Entonces os echarás de las sinagogas, porque ellos iban a ir a predicar a Cristo a esas sinagogas, ¿no? Pues llega la hora en que todo el que os quite la vida pensará prestar un servicio a Dios, como el apóstol Pablo. Y esto lo harán porque no conocieron al Padre ni a mí. Pero yo os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis de ellas y de que yo os la he dicho. Pero esto no os lo dije desde el principio porque estaba con vosotros. Es decir, les está diciendo, como ya no voy a estar con ustedes, les digo estas cosas. Y ya les está anunciando su partida por enésima vez. Y esto ocurrió. El apóstol Pablo encarnó este mensaje. La iglesia fue perseguida primeramente por el pueblo judío, después por los romanos, después por el mundo, ahora por tantas ideologías y tantas cosas. Esto siempre va a pasar y no estamos exentos de esto. El libro de Esdras también narra estos pasajes. Bien. Capítulo 5. Mas ahora voy al que me ha enviado. ¿Quién lo envió? El Padre. Pasamos de tiempo. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Mas ahora voy al que me ha enviado, y nadie de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os hablé estas cosas, vuestro corazón se llenó de tristeza. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Esa palabra es muy fuerte. Les conviene que yo me vaya. Sabemos, y lo hemos dicho anteriormente, que el Espíritu Santo operaba en los apóstoles como una especie de comodato, una especie de préstamo. La influencia de Cristo en los apóstoles, o sea, Cristo irradiaba la presencia de Dios, y de esa presencia de Dios los apóstoles vivían en esa presencia. Y era un tabernáculo andante y ellos estaban cerca del tabernáculo y podían hacer. Por eso ellos les decían, Jesús, nosotros no pudimos expulsar a este demonio. Él les dice, este solo es con ayuno y oración. Ayuno y oración significaba en el Antiguo Testamento estar sometido completamente a la voluntad de Dios y creerla. Eso era el ayuno y la oración. El verdadero ayuno y la oración, según Isaías, no era aguantar hambre. O sea, hay gente que cree que para expulsar demonios hay que aguantar hambre. Un demonio no se expulsa porque tú aguantes hambre. Se va a reír y va a decir, con menos fuerza me vas a venir a expulsar de acá. Ojo, Pablo no está diciendo que el ayuno sea malo. Que Pablo dijo que el ayuno no sirve para nada en lo absoluto. El ayuno lo que hace es debilitar tu carne para que tú escuches a tu espíritu. Y si tú debilitas tu carne y escuchas a tu espíritu, pues vas a estar fuerte espiritualmente. Pero ha sido muy mal interpretado ese pasaje para creer que por aguantar hambre yo voy a conseguir cosas de Dios. Yo me imagino a mi hijo de 4 años aguantando hambre para que yo le dé un regalo, o un carrito, o una colombina, o un bombón. Terrible, sería terrible. Pero si mi hijo hace sacrificios, si mi hijo dice, yo quiero hacer esto y voy a mejorar, o voy a hacer puntos, pero es diferente porque está transformando su carácter. Y la transformación del carácter es oro para Dios, pero no es para hacer que Dios haga cosas, porque decir que por aguantar hambre Dios va a hacer algo significa que tenemos un Dios muy mezquino. Tengo el puño tan amarrado que necesito aguanta hambre para que yo afloje mi puño. Eso no tiene sentido. Desde la perspectiva de un hijo de Dios, eso no tiene sentido. Tiene sentido que tu humillación, que tus, digámoslo así, que tus prácticas ascéticas o de mortificación no sean para conseguir cosas de Dios, sino para destruir cosas internas suyas. Es muy diferente la manera en que ha sido visto. La iglesia reflexionó sobre esto, sobre todo en la época medieval, donde las personas estaban abusando del silicio. El silicio eran
una especie de cables de metal que se amarraban con púas para producirse un martillo y estar más cerca de Dios. La iglesia tuvo que detener esa práctica porque las monjas estaban muriendo desangradas en los conventos. Estaban muriendo desangradas en los conventos creyendo que con eso iban a conseguir algo espiritual. Y tuvo que decir, no, señores, no. Y no solamente eso, porque es que nosotros repetimos, el corazón del hombre es el mismo desde la antigua Babilonia, año 3000 antes de Cristo, en la invención de la rueda, hasta la fecha actual. El corazón del hombre no ha cambiado y seguimos repitiendo esos mismos patrones. También en la época de la persecución por parte de Vespasiano, Adriano y estos grandes emperadores que persiguieron a la iglesia, cuando se dio todo este gran martirio, la famosa época de los grandes mártires de toda la historia, que hay una novela muy linda que llama El mártir de las catacumbas, que narra como lo que vivía un personaje en medio de la persecución cristiana. Es una novela, pero es una novela histórica cristiana muy bonita. El mártir de las catacumbas se llama. Se puede conseguir en PDF y es muy cortito el texto. Ahí narran todo ese tipo de acontecimientos. Y esto, este sufrimiento, muchas personas empezaron a decir, es que ser mártir es ser cristiano de mejor categoría. ¡Wow! Es que tú eres un mártir, ¡wow! Entonces empezaron a buscar el martirio y a provocar a que los romanos los persiguieran. Y entonces ya no hacían las reuniones, el banquete eucarístico en las catacumbas, sino que lo hacían de cara al pueblo, para que los vieran y los persiguieran y puedan decir, ¡wow! Soy mártir, soy de otra categoría. Y la iglesia tuvo que venir, reunión de obispos, y condenar el martirio y sacar un comunicado, algo así como un edicto, y decir, señores, el martirio es un don de Dios, el martirio no puede ser provocado por el hombre, porque el martirio es del espíritu, no es del hombre. Si es un martirio provocado por el hombre, ese martirio, esa sangre es una sangre desperdiciada. Si es por Dios, será, como decía San Agustín, la semilla de la fundación y el crecimiento de la iglesia. Vamos a terminar acá, tenemos por la hora, ¿cierto? Y terminar con una oración. Bueno, avanzamos un capítulo, eso ya es mucho decir. Y quedamos acá, que vienen ya unos capítulos muy fuertes, que creo que vamos a pasar más rápido. Oh, Padre, gracias por tu vida, por tu corazón y tu revelación, porque no has traído a nadie por casualidad. Porque tú eres quien dices ser, que tú eres el Mesías. Porque nos has traído, Señor, con un propósito. Gracias te doy porque estás equipando personas que apenas te conocieron hace poco. Están haciendo cosas y viendo cosas que otros, con mucho tiempo, habían soñado siquiera ver, siquiera palpar o experimentar. Simplemente por una disposición a la verdad. Es tan sencillo para ti. Y Padre, si hay alguien que haya venido, se ha venido hoy cargado del corazón, gracias a Dios. Hoy oramos por hijos, por los hijos que están representados hoy en cabeza de sus padres, los que han llegado aquí a este lugar. Oramos por esos hijos, para que tu voluntad se haga allí, Señor. Tú sabes quiénes están acá. Tú sabes quiénes están acá, los conoces por su nombre. Y sabes a quién estás representando como padres. Ven, Señor, esa necesidad, para que tu palabra, Señor, sea atestiguada por el milagro de tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. También quienes han venido por cargas del trabajo. Ven, Señor, y atestigua el poder de tu ángel y tu misericordia, Señor, allí donde te necesitamos. Porque estamos llenos de necesidades, Padre. Pero hay fe en que todas estas cosas son pequeñas para ti. Y sobre todo hoy, ayúdanos, Espíritu Paráclito, defensor de la verdad. Ayúdanos a contrastar cada pensamiento, cada idea que tengamos, la manera en que hemos concebido nuestras vidas, incluso conceptos que llevamos sobre nosotros mismos.
a ser contrastados con la verdad. Y decir, esto que creo en mí es verdad, no es mentira. Si me he creído rechazado, o que estoy muy viejo y no puedo hacer algo, o que no tengo el conocimiento, entonces ¿cómo voy a hablar de ti? O que yo, ¿por qué? Si yo no tengo nada, si yo todavía peco mucho, tengo muy malos pensamientos. Ayuda a quitar esa mentira, Dios. Ayúdanos, Señor, a revelar que eso no es la verdad, porque la verdad es lo que tú has dicho. Y tú has dicho que somos una nueva generación de personas llenas de tu Espíritu. Tú has dicho que somos llenos de Él, del Espíritu Santo, listo y dispuesto para cambiar esa mentira por verdad. O quienes creen que si tienen alguna cosa van a ser más felices. Si tengo esto, si tengo este trabajo, si tengo este viaje, si tengo esto, entonces voy a alcanzar la realización. Si es verdad, pues que así sea, nos lo muestra, Señor, porque eres tú la verdad. Pero si es mentira, muéstranos que es la mentira. Para que después no suframos, Dios, por no conocer esa verdad y después te pasamos factura diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y perdamos el tiempo haciendo esta oración. Cuando pudimos pasar de largo por esa experiencia, conociendo cuál es la verdad. Y caminando más en verdad que en mentira o que en engaño. Primeramente de los autoengaños, de nuestra identidad, de lo que creemos que somos, en realidad no. Siendo más incluso de lo que creemos. Porque es un misterio, y esto tú lo dices, que es un misterio lo que estamos destinados a hacer. Que si tú nos mostrares hoy quiénes somos verdaderamente en ti, Señor, nos dañaríamos la vida en este mundo. Porque solo pensaríamos en lo que somos, en quiénes somos y en dónde viviríamos, solo por abrir nuestro corazón a tu verdad. Gracias Dios Padre por cada uno, Señor, y que la paz sea con nosotros. Amén. Gracias a todos. Hasta luego. Mira qué hay. Dicho, si entreno, porque entreno, si no entreno, si quieren, le ponemos también, o sea,
No, Camila no se va tan rápido. Sí, le hice la vuelta. Y te maquillé. Sí. Gracias. Recojamos las sillas por lo no la voy a utilizar. Nos pararon la charla.